Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema Present Perfect, que es parte de nuestra lección número 9 del libro Steps to Reading. En este video vamos a aprender cómo estructurar oraciones en el presente perfecto, la diferencia entre los usos del presente perfecto que tiene en inglés, las expresiones que trabajan con el presente perfecto, a estructurar y traducir el pasado perfecto. La estructura. La estructura del presente perfecto es similar al pretérito perfecto en español. En el pretérito perfecto usamos el verbo auxiliar haber y la forma del pasado participio del verbo. Entonces, tenemos esta estructura en español donde haber se conjuga de acuerdo al sujeto y el pasado participio tiene dos formas. La primera es de los verbos regulares que usan la terminación ado o ido y los verbos irregulares que presentan otra forma. Tenemos, por ejemplo, el verbo cantar, yo he cantado, comer, ella ha comido, dormir, ellos han dormido. Cuando trabajamos con el verbo morir, tendríamos que usar él ha morado, pero eso es incorrecto. Él ha morido, también es incorrecto. Y verificamos que este verbo tiene la forma irregular y decimos él ha muerto, que sí es correcto. En inglés, la estructura del presente perfecto es formado por el verbo auxiliar have más la forma del pasado participio del verbo, donde have puede tener dos formas, have o has, y la forma del pasado participio puede tener la terminación ed en los verbos regulares y puede trabajar con la tercera columna en los verbos irregulares. Los verbos regulares trabajan con ed, como por ejemplo work en la forma base, worked en el pasado y worked en el pasado participio. Esta terminación ed es la misma de el pasado simple, quiere decir que seguimos las mismas reglas de conjugación. Sin embargo, los verbos irregulares pueden tener diferentes formas y estas formas van a ser encontradas en la tercera columna de las listas de verbos. Tenemos como ejemplo el verbo be, el pasado es was, were y el participio been. El verbo cut, que presenta las tres formas en las tres columnas, y el verbo leave, que tiene en la primera columna la estructura leave, mientras que en el pasado y en el participio va a usar left. Oraciones positivas. Tenemos nuestros sujetos I, we, you y they que trabajan con el verbo auxiliar have más el participio taken. En el caso de he, she, it vamos a usar el auxiliar has y el verbo en la forma del pasado participio. En el caso de las oraciones negativas volvemos a usar I, we, you, they con el auxiliar have más la palabra not y usamos nuestro participio, mientras que cuando trabajamos con he, she, it vamos a usar has not más el verbo en la forma del pasado participio. En las preguntas vamos a trabajar con el auxiliar más el sujeto más el participio y algún complemento que requeramos. El uso. El presente perfecto tiene usos en inglés que no son similares para nada en español.
Tenemos el caso de las acciones no culminadas. I have studied engineering for 2 years. Yo he estudiado ingeniería por 2 años. Esto lo entenderíamos en español que por 2 años en el pasado estudiamos ingeniería, pero que ya no lo hacemos más. Entonces, en inglés, considerando estas líneas de tiempo, la acción de estudiar comenzó en un punto en el pasado. La acción continuó pasando hasta el presente y podría continuar por un tiempo indefinido. En el ejemplo, she has lived in the USA since 2010, no estamos diciendo que ella ya no vive en los Estados Unidos. Estamos expresando que esta persona comenzó a vivir en los Estados Unidos desde el 2010 y que esta acción, la acción de vivir, no ha culminado. Ella sigue viviendo en los Estados Unidos y no sabemos por qué tiempo más pueda esta persona vivir en ese lugar. Tenemos el segundo uso, acciones culminadas en un pasado indefinido. Tenemos el ejemplo, the engineer has designed 3 eco-friendly houses, o the scientists have taken samples from the river. Considerando nuestra línea de tiempo, vamos a mencionar que la acción culminó en el pasado. No sabemos cuándo exactamente sucedieron. En el caso de de diseñar las 3 casas amigables con el medio ambiente, tenemos el punto 1, punto 2 y punto 3 que están en el pasado, pero desconocemos exactamente cuándo ha sucedido. Si nosotros sabemos ese dato, cuando algo sucedió, vamos a usar el pasado simple. Por ejemplo, podríamos decir, el ingeniero diseñó su primera casa amigable con el medio ambiente el 2010. He designed his first eco-friendly house in 2010. También podríamos tener, the scientists took samples in 3 different places yesterday. Los científicos tomaron muestras en 3 lugares diferentes ayer. En las últimas 2 oraciones, nosotros sabemos exactamente cuándo algo sucedió. Estamos hablando de un año, el 2010, y estamos hablando del día de ayer. Expresiones usadas en el presente perfecto. Existen algunas expresiones que pueden ser usadas con este tiempo verbal. La primera expresión es already, que significa ya. Esta expresión hace referencia a que la acción ha sucedido en un tiempo inespecificado antes de ahora. Y esta expresión aparece al final de las preguntas o entre el auxiliar y la forma del pasado participio del verbo. Tenemos como ejemplo en la pregunta, have the scientists shown their results already? Y the scientists have already shown the results. En la pregunta tendríamos, los científicos ya han mostrado sus resultados. Y en la oración positiva, los científicos ya han mostrado sus resultados. Tenemos la expresión yet, que puede significar ya o todavía. Es usada en las oraciones negativas y en las preguntas. Su traducción es ya en las preguntas y todavía o aún en las oraciones negativas. Y hace referencia al periodo de tiempo entre ahora y antes de ahora. Yet es usualmente situado al final de las oraciones. Tenemos, has the teacher finished correcting the exams yet? Ya ha culminado de corregir los exámenes la profesora. Y the Russian vaccine for COVID-19 has not arrived to Bolivia yet. La vacuna rusa para el COVID aún no ha llegado a Bolivia.
o todavía no ha llegado a Bolivia. For, que significa por. Esta expresión es usada con periodos de tiempo, 3 minutos, 2 horas, 6 días, un año, y puede ser traducido como durante. Janine Áñez has been the president of Bolivia for 10 months. Janine Áñez ha sido la presidenta de Bolivia por 10 meses o durante 10 meses. La expresión since, que significa desde. Esta expresión es usada con puntos en el tiempo. Enero 2012, invierno. Por ejemplo, Evo Morales has lived in Argentina since December. Evo Morales ha vivido en Argentina desde diciembre. La expresión ever, que puede significar alguna vez o nunca, esto es usado principalmente en preguntas y algunas veces en oraciones negativas. Siempre aparece entre el auxiliar y la forma del pasado participio del verbo. Por ejemplo, have you ever been to Unisalt Flat? La palabra ever está entre el auxiliar have y el verbo been. Su traducción sería, ¿alguna vez has estado o has ido al Salar de Uyuni? Tenemos la expresión never, que significa nunca, y este es usado con oraciones positivas, pero nos ayuda a expresar una idea negativa. Siempre va a aparecer entre el auxiliar y la forma del pasado participio del verbo. Tenemos como ejemplo, María has never been to Tarija. María nunca ha estado en Tarija. Si se dan cuenta, no estamos usando una expresión negativa, not, pero el never le da ese toque negativo, que esta persona no estuvo en Tarija nunca. Y aquí viene el ejemplo con ever. María hasn't ever been to Tarija. María no ha estado en Tarija nunca. En esta expresión, como lo vamos a mostrar, estamos usando hasn't, que es una estructura negativa. Como habíamos mencionado, never solamente aparece con estructuras positivas. Si nosotros escribiéramos hasn't never been to Tarija, tendríamos la traducción María nunca ha estado en Tarija, ¿ok? O nunca no ha estado en Tarija y no tiene sentido. Vamos a trabajar brevemente con el pasado perfecto. El pasado perfecto. El pasado perfecto es formado por el uso del auxiliar have en su forma pasada, had, y el pasado participio del verbo. Entonces, vamos a usar had para todos los sujetos. Tenemos, por ejemplo, la expresión positiva had left y podemos decir I had left, he had left, she had left, it had left, we had left, you had left, they had left. Todos los sujetos pueden trabajar con una sola conjugación del verbo y posteriormente vamos a usar otra oración en el pasado simple. Entonces tendríamos yo me había ido antes de que ellos llegaran o ustedes se habían ido antes de que ellos llegaran. De manera negativa trabajamos con had not. En este caso también trabaja para todos los sujetos. Podríamos decir we had not sung before they arrived. Nosotros no habíamos cantado antes de que ellos llegaran.
Uso. El pasado perfecto se usa para mencionar que algo sucedió en el pasado mucho antes que otra cosa mencionada. I went to bed after I had brushed my teeth es nuestro ejemplo. En esta oración debemos notar que usamos una oración del pasado simple junto a una oración del pasado perfecto. En nuestra línea de tiempo vamos a mencionar lo primero que se ha establecido. Yo fui a la cama y vamos a mencionar lo segundo, que es I had brushed my teeth. Yo había cepillado mis dientes. En este caso, nuestra traducción sería fui a la cama después de que había cepillado mis dientes. ¿Qué estamos mencionando? Estamos diciendo que lo primero que sucedió fue que yo cepillé mis dientes y posteriormente me fui a la cama. Pero estamos usando el pasado perfecto porque lo que mencionamos primero es la acción más cercana a nuestro presente. Yo fui a la cama después de que había cepillado mis dientes. Eso es todo. Por favor, trabajen con las actividades designadas.